Hola, gancheros y ganchilleras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Fernando y te doy la bienvenida un día más a Ganchi Gurumi. No sé si has visto alguna vez esta escena de Mulan, o si te has fijado, y has visto esa muñequita que aparece en la película. Y a mí, por alguna razón, siempre me ha llamado mucho la atención esa muñequita. Así que he querido traerte un tutorial para hacer una muñeca inspirada en esa de la película de Mulan de Disney. Aquí, como puedes ver, tengo dos muñequitas. Vamos a aprender a hacer una de ellas. Y para que el vídeo no sea eterno, lo vamos a dividir en tres partes. Hoy vamos a aprender el cuerpo, así que venga, no te entretengo más y vamos a empezar. ¿Quieres tejer esta monada? Pues pásate por mi tienda y consigue su patrón. Algodón 100% para aguja de 3 milímetros, una aguja de 2,5 milímetros, tijeras, una aguja lanera, relleno sintético, ojos de seguridad de 6 milímetros y wefts para el pelo. Vamos a empezar. Vamos a comenzar con los pies. Para ello, empieza con un anillo mágico de 6 puntos. Vuelta número 2, un aumento en todos los puntos para terminar con 12. De las vueltas 3 a la 12, 12 puntos bajos. Es decir, que tienes que hacer 10 vueltas de 12 puntos bajos. Haz 2 piernas y remata la primera de ellas. Rellena las 2 piernas antes de continuar para que sea más sencillo. Ahora teje 4 cadenas al aire y después continúa en la pierna ya terminada. Ahora haz 12 puntos bajos en esta pierna. Teje ahora 4 puntos bajos en las cadenas de separación. Utiliza solo uno de los bucles de las cadenas para utilizar el otro lado después.
Las piernas ya están casi unidas. A continuación, teje otra vuelta de 12 puntos bajos en la segunda pierna. Y por último, haz 4 puntos bajos en el bucle libre de las cadenas de separación. Las piernas ya están unidas. Ahora toca hacer el cuerpo. De las vueltas 13 a la 15, realiza 32 puntos bajos. En la vuelta 16, haz 14 puntos y una disminución y termina con 30. De las vueltas 17 a la 18, haz 30 puntos bajos. En la vuelta 19, 3 puntos bajos y una disminución y repite para terminar con 24. En la vuelta número 20, haz 24 puntos bajos. Vuelta 21, 2 puntos bajos y una disminución y repite para terminar con 18. Vuelta 22, realiza 18 puntos bajos. Ahora rellena bien el cuerpo antes de terminar. Y en la vuelta número 23, teje un punto bajo y una disminución y repite para terminar con 12. El cuerpo ya está terminado.
Para tejer los brazos, comienza con un anillo mágico de 5 puntos. En la vuelta número 2, haz un aumento en cada uno de los puntos para terminar con 10. Y de las vueltas 3 a la 13, haz 10 puntos bajos. Dobla el brazo sin rellenar antes de coserlo al cuerpo. Obviamente, haz 2 brazos. Bien, ya están listos para coserlos al cuerpo. ¿Preparada para el vestido de la semana que viene? Pues bien, eso ha sido todo. Ya has visto que es muy sencillo. La próxima semana vamos a hacer el vestido antes de tener la cabeza para que sea más sencillo de tejer. Si te ha quedado alguna duda, déjamelo en los comentarios para que yo pueda ayudarte. Y como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y lo compartas en tus redes para que llegue a más gente. Sígueme en las mías para poder ver todas mis fotos y proyectos. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones en la campanita que tienes justo aquí debajo para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!